Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage y hoy ponemos rumbo a la ciudad sumergida, a la expansión de campaña de Arkham Horror LCG, el juego de cartas. Como sabéis, las campañas vienen en estas dos cajas, por un lado la caja de investigadores y por otro lado lo que es la caja de campaña, con los escenarios y demás. No os preocupéis porque no va a haber spoilers, pero sí vamos a poder hablar de algunas palabras clave en las que considero que serían spoilers de la carta, pues no enseñaré la carta, ¿vale? De la estructura de la campaña y alguna cosita más para que, bueno, podáis tener una idea más o menos genérica, sin haceros spoilers, de qué va esta ciudad sumergida para Arkham Horror LCG. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer primero con la parte de los investigadores. Aquí vamos a hablar de las palabras clave nuevas, ¿vale? O palabras que a lo mejor no te has encontrado antes si no tienes todo el set completo de Arkham Horror LCG. Así que venga, vamos a ver estas palabras clave que traen las cartas de los investigadores. Tenemos un nuevo tipo de cartas neutrales, las cartas especialista. Para poder incluir estas cartas en nuestro mazo tenemos que cumplir los requisitos de construcción de mazo de nuestro investigador y además en la carta de investigador tiene que figurar uno de los rasgos que nos indican las propias cartas de especialista. Tenemos la palabra clave miriada. Un investigador puede incluir en su mazo hasta 3 copias de una carta de jugador que tenga la palabra clave miriada en lugar del límite normal de 2. Además, cuando adquirimos una carta miriada para nuestro mazo, podemos adquirir hasta 2 copias adicionales de dicha carta al mismo nivel sin pagar coste de experiencia. Investigado es una capacidad de palabra clave que aparece en algunas de las cartas de nivel alto. Para poder incluir una de estas cartas en nuestro mazo, tenemos primero que identificar o traducir la carta realizando una tarea en la versión de menor nivel de dicha carta y anotando el resultado en el registro de campaña. Otra palabra clave que aparece es sello. Cuando una carta nos indique que podemos sellar una ficha de la bolsa del caos, retiraremos esa ficha de la bolsa y la colocaremos sobre la carta que nos ha permitido sellarla, quedando de este modo fuera de la bolsa hasta que esta carta sea eliminada del juego. Además, hay otras palabras clave que vienen en las cartas de los monstruos, de los enemigos. Estas cartas no las voy a mostrar por si os gusta tener la sorpresa de ver qué os encontráis durante vuestras partidas. Pero sí voy a comentar un poquito las palabras clave por encima. Empezamos con la primera, que se llama alerta. Y esto lo pueden tener los monstruos. Un monstruo que esté alerta, si tú lo intentas evitar, una vez que hayas resuelto toda la prueba que tienes que hacer, para evitar ese monstruo te va a atacar y no tiene que estar preparado para ello. Así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de evitar si hay monstruos que estén alerta o no, porque tiene su peligro el evitarles. Otra palabra clave que podemos encontrar en los monstruos de esta campaña de la ciudad sumergida es implacable. Los monstruos implacables son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque durante la fase de monstruos no solo te van a atacar una vez, sino que pueden atacar 2 veces seguidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando sean monstruos implacables, cuidado cuando lleguemos ahí, porque la verdad es que puede ser bastante doloroso. Otra palabra clave que tienen los monstruos, bueno, que pueden tener los monstruos de la ciudad sumergida, es errante. Un monstruo errante durante la fase de monstruos, si no está enfrentado y está preparado, se va a mover un espacio, ¿vale?, hacia su objetivo y siempre intentando hacerlo por la ruta más corta posible. Así que cuidado porque los monstruos no se van a quedar quietos y estos monstruos errantes nos van a intentar dar caza. Bueno, además de esto, en la caja de la campaña, ¿vale? Trae unos componentes especiales y específicos de la campaña. Uno de ellos que me ha encantado estéticamente. Es como una especie de tablero de doble cara. Por un lado tenemos una ilustración de el gran Cthulhu, ¿vale? Y si os fijáis, tiene como espacio para colocar 3 cartas. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos una imagen de Riley, ¿vale? Estamos en una campaña relacionada con Cthulhu y Riley que va a surgir de las aguas, pero bueno, es bastante temático y lógico que esto estuviera en la campaña. No sé en qué escenarios habrá que usarlo. El propio escenario o interludio, lo que sea, ya te especificará, ¿vale? No lo he mirado para no hacerme spoiler y así tampoco haceros spoiler a vosotros. Y además de esto, tenemos unas fichas de inundación que nos van a servir para indicar cómo de inundada está una localización. Puede que no esté nada inundada, que no tendría ficha, puede que esté inundada parcialmente, ¿vale? Tendría una ficha y por el otro lado de la ficha nos indica que está totalmente inundada.
Luego, la estructura de la campaña. La estructura de la campaña son 10 escenarios en total. No significa que se vayan a jugar de forma lineal, ¿vale? En función de las decisiones que vas tomando y los resultados de las partidas, pues vas a ir a unas aventuras u a otras, ¿vale? Así que también es posible que en una primera iteración pues no juguemos los 10 escenarios. Además de esto, tiene un interludio o dos, ¿vale? No he bicheado y no me ha quedado muy claro si son un interludio o dos, aunque están como divididos en distintas partes. Los interludios, como sabéis, son momentos narrativos entre distintos escenarios, ¿vale? Que nos dan más contexto y a lo mejor pues, nos da a elegir o traducciones o nos plantea decisiones y demás. Aquí es interesante, no solo por Arkham Horror LCG, pero es que además Fantasy Flight Games ha anunciado un nuevo escenario para Mansiones de la Locura. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues sí tiene que ver, porque ese escenario que han anunciado para las Mansiones de la Locura es escenario completamente digital, no hay que comprar nada físico y que se puede jugar solo con la caja base de Mansiones de la Locura. Si tenéis todo el contenido como nosotros, pues mejor, porque vas a poder utilizar, la aplicación podrá utilizar todo ese contenido. Bueno, pues ese escenario transcurre al mismo tiempo que transcurre el interludio de la ciudad sumergida de Arkham Horror LCG, ¿vale? No es que lo tengas que jugar necesariamente, tú puedes jugar Arkham Horror LCG en la campaña de ciudad sumergida, sin jugar eso, y te va a funcionar y todo es coherente y demás. Pero si tienes mansiones y quieres jugarte ese escenario, que sepas que, digamos, que esa aventura o esos acontecimientos están ocurriendo de forma paralela y que a lo mejor tiene algún reflejo en el Arkham Horror LCG, sin que tú lo sepas. Me invento cómo podría ser, ¿vale? Pues vas, yo qué sé, vas al museo a recoger el artefacto que sea, ¿no? El artefacto de la espada mística de no sé qué. Y a lo mejor, pues en el Mansiones es encontrar ese artefacto y dejarlo en el museo, ¿vale? Me lo he inventado, ¿eh? No digo que sea esto, pero para que os hagáis una idea de cómo es, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis lo del juego, si queréis explorar todas las posibilidades, pues mejor que mejor. Ahora suscríbete al canal, no te pierdas nada de Arkham Horror LCG y por aquí te dejamos las Mansiones de la Locura. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos, enfrentar